Hoy es un día diferente, como bien lo decía Rodrigo, estamos teniendo un tiempo de ayuno. Este es un ayuno, los ayunos en la Biblia cuando los encontramos, la gran mayoría de los ayunos tienen un componente de arrepentimiento, de volver a Dios, de ponernos a cuentas con Dios y volver a entregarle a Él el primer lugar que le corresponde. Los tiempos de ayuno implican un Señor, ayúdame a levantarme, Señor, tiéndeme la mano, por favor. Y hoy vamos a la luz de las Escrituras, a través de la historia de David, vamos a ver cómo David cayó desde un lugar muy alto en su relación con Dios. Vamos a ver cómo fue su evolución de caída, el momento donde se da cuenta y cómo vuelve a restablecer su relación con el Señor. Y vamos a tomar esto como ejemplo para que luego del tema tengamos un buen tiempo de oración, de adoración, de rendirnos y entregarnos a Dios siguiendo justamente los pasos que vamos a aprender. Vamos por favor a segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 1 al 14, vamos a leer. Vamos a irlo leyendo y lo vamos a ir comentando de una vez, vamos a ir dando cuenta de qué sucede. Yo les pongo un poco el contexto mientras ustedes van buscando, el segundo de Samuel 11. David, desde el momento en que fue llamado por Dios, siendo muy jovencito, era un joven que buscaba a Dios, que amaba a Dios, un corazón de adorador que le cantaba al Señor, que en todo tiempo lo vemos consultando a Dios, preguntándole a Dios qué hago, cómo lo hago, dónde lo hago, si lo hago, no lo hago, todo el tiempo buscando agradar a Dios. Vemos en los Salmos cómo se describe a David totalmente apasionado, enamorado de Dios. Dice que no hay nada mejor que habitar en la presencia de Dios, que para él un día en la presencia de Dios es mejor que, lo máximo es estar en la presencia de Dios, que lo busca de madrugada, que se calla en silencio para escuchar su voz. Justamente en David nosotros entendemos lo que es un corazón de alguien que ama al Señor apasionadamente. Pero sucede algo en el capítulo 2:11 que vamos a leer. Dice versículo 1: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. El año pasado, es decir, de lo que estamos leyendo aquí dice, aconteció al año siguiente, es decir, el año pasado, en la historia, el pueblo de Israel estaba en pelea, en batalla contra los amonitas. Y David estaba en el campo de batalla, lo leemos ahí en los últimos versículos, inclusive del capítulo 10. Estaban en batalla, pero llega el invierno, y el invierno no es un buen momento para estar en guerra. El frío, las lluvias, la falta de alimentos. Entonces el ejército se va nuevamente a su ciudad, y cuando viene la primavera, que hay nuevamente alimentos, que ya están las carreteras buenas para poder enfrentar la batalla, vuelven a salir. Aquí volvieron a salir a la batalla, pero esta vez sucedió algo, y es que David se quedó en casa. Mire bien cómo empieza el pasaje. Dice, el tiempo en que salen los reyes a la guerra. Era el momento en que David debía estar afuera, enfrentando en batalla, comandando a los ejércitos. Pero por alguna razón que no menciona el pasaje, David decidió quedarse en su casa. Un hombre que consultaba a Dios, que estaba constantemente con la mirada puesta en Dios para cumplir los propósitos de Dios. De un momento a otro, no le pregunta a Dios, me quedo, voy, sino que con cierta apatía por las funciones de su cargo, se queda en su casa. Yo claramente empiezo a ver que cuando David empieza a perder su propósito, ¿cierto? Que lo que vemos acá, se desenfocó de su propósito, debía estar en la batalla, pero no estaba donde debía estar. Se empezó a desenfocar
desenfocar de su propósito. Cuando una persona se desenfoca de los propósitos del Señor, claramente nosotros entendemos que hay una desconexión de esta persona con Dios. Ya no está recibiendo esa línea directa, esa pasión de Dios, esa inyección del Espíritu Santo que lo lleva a mantenerse en ese curso de acción. Entonces vemos cómo sutilmente el pasaje nos muestra que David no estaba haciendo lo que correspondía, se estaba desconectando de la relación con su Señor. Inicia un camino de caída, porque si uno se desconecta de Dios, ¿qué pasa con todas las tentaciones y los deseos del corazón? Empiezan a fortalecerse, a tomar ventaja de nosotros. Y ahí empieza David a poner la mirada en sí mismo. Miren lo que dice en versículo 2. Sucedió un día, póngale cuidado a la descripción que nos habla muchísimo. Sucedió un día al caer la tarde. ¿A qué horas cae la tarde? Entre 5 y 6. Sucedió un día al caer la tarde que se levantó David. ¿A qué hora se levantó David? Se levantó a mitad de la tarde, ¿no? Se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Se está levantando de su cama en la tarde y está paseando en una tarde de verano por la terraza de su palacio. ¿Qué nos indica esto? Esto nos dice muchas cosas. Era un rey que tenía que estar encargado de los asuntos de gobierno, pero en vez de ocuparse de los asuntos de gobierno estaba durmiendo, descansando, paseando. Así que estaba empezando a contemplarse a sí mismo, ¿sí? Lo que a él le gusta, lo que para mí es cómodo, donde la pasó rico. Y estando allí en el techo vio una mujer muy hermosa que se estaba bañando, vio su desnudez. Y entonces empiezan de una vez los deseos carnales en su corazón a decirle, uy, esta mujer, porque la descripción es una mujer muy bonita. No dice vio una mujer bañándose y ya, dice una mujer muy bonita. Le llamó la atención. Estaba en el lugar donde no debía estar, no estaba haciendo lo que tenía que estar haciendo y estaba mirando lo que no tenía que mirar. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, creo que es muy natural. Cuando yo quito la mirada de Dios, ¿en dónde la ponemos? En nosotros mismos y normalmente lo que me está pasando, mi dolencia, mi situación económica o mi comodidad, que me gusta hacer esto, que me gusta ir a tal lugar, que me gustan estos programas, o sea, los ojos no se quedan simplemente como que enfocados en la mente, el corazón, todo nuestro ser. Si se desenfoca de Dios, automáticamente busca algo sobre qué ponerse. En el caso de David, se puso sobre esta mujer. Estaba poniéndose ya sobre sí mismo. Como vemos, estaba en un abandono, en una dejadez, una apatía hacia agradar a Dios y cumplir sus responsabilidades como gobernante. ¿Dónde empieza el pecado? Un pensamiento. El pecado siempre empieza en nuestra mente. Una idea, una mirada despierta una sensación. Uy, ese pensamiento automáticamente nos lleva a lo que continúa, ¿no? A que se pueda desencadenar en nosotros un pecado. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que aprender justamente a controlar nuestros pensamientos y no permitir que nuestros pensamientos nos controlen a nosotros. Es que tengo muchas ganas de comerme esta torta que me prohibieron porque me hace daño. Pues controles, ese es el dominio propio. Usted ya tiene el Espíritu Santo, espíritu de poder, amor y dominio propio. Ejercítelo diciendo no, y no se lo come. Controle usted sus emociones, no se deje controlar. Y entonces, como lo mencionaba antes, David se ve que venía de una desconexión con el Señor y por lo tanto esa apatía, esa falta de emoción y motivación por buscar y agradar a Dios. Y entonces estaba débil en espíritu, la carne se estaba fortaleciendo, y eso nos pasa a nosotros de la misma manera. Si perdemos esa pasión por el Señor, si nos desenfocamos del Señor, empezamos a
buscar dónde poner nuestro pensamiento, y le vamos dando vueltas a un pensamiento, algo negativo que nos va arrastrando en una espiral que nos va llevando cada día más a hundirnos. Hasta que David sucumbió a la tentación, y es el siguiente paso. Está el pensamiento, y después del pensamiento del pecado viene el acto de pecado. Versículo 3: envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y durmió con ella. Cuando la Biblia dice durmió con ella, es una expresión recatada, pudorosa. Lo que quiere decir cuando dice durmió con ella es que tuvieron relaciones sexuales. Obviamente lo entendemos porque ella quedó embarazada después de eso, así que durmió con ella, tuvo relaciones sexuales con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia, la inmundicia que acababa de cometer un acto de infidelidad hacia su esposo. De acuerdo a la ley de Moisés, ambos debían morir por este delito que acababan de cometer, inclusive el rey. Se purificó de su inmundicia y volvió a su casa. Aquí vemos claramente cómo David, de una desconexión con Dios, empieza a pensar, a poner su mirada en cosas que le agradan a él, a su carne, y no solamente se queda en los pensamientos y deseos, sino que llega a ejecutar el acto que lo estaba seduciendo y tentando. Comete el adulterio. No solamente esto es grave, gravísimo, sino que Betsabé era la mujer de Urías Eteo. ¿Saben quién era Urías Eteo? Urías Eteo era uno de los valientes de David, uno de los guerreros que habían acompañado a David durante décadas antes de que era rey, que habían sido los fieles escuderos guardianes que se la jugaban por él como fuera. Era de sus íntimos. Este círculo íntimo hasta este momento de la historia eran 37 soldados. O sea que Urías Eteo no era un soldado más de los cuantos miles que había, no, era un cercano conocido de su altísima confianza. A él lo traicionó también. Vemos, el pecado nos lleva a cometer actos terribles, inclusive que afectan a las personas que más amamos. Es muy delicado cuando nos desconectamos de Dios, porque el pecado nos va llevando en esa espiral que nos va hundiendo cada día más. Hay una secuencia que está en Santiago, ¿no? Que justamente la vemos aquí. Yo quiero leer la Santiago 1, versículo 12 al 15, la secuencia de pecado, esa espiral. Y empieza con lo que debería haber hecho David, que no hizo. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Bienaventurados, felices, bendecidos, ¿cuándo qué? Soportamos la tentación. 1 Corintios 10:13 dice: oye, a tu vida no viene ninguna prueba, ninguna tentación que tú no seas capaz de resistir, de soportar. Entonces, claramente tenemos todas las herramientas para nunca caer ante la tentación, pero eso implica que nos mantengamos conectados con el Señor, fortalecidos en el Espíritu Santo. Continúa el pasaje, dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, es decir, cuando de sus propios deseos humanos, es atraído y seducido. Nosotros somos tentados por las cosas que en nuestra naturaleza carnal nos llaman la atención, nos atraen. En el caso de David, las relaciones sexuales, ¿cierto? Y en el caso de la mayoría de los hombres, la parte sexual es muy fuerte en cuanto a la parte del pecado. 15. Entonces la concupiscencia, este deseo, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Y es justamente lo que vamos viendo. David se empezó a desconectar de Dios. David empezó a desear esa concupiscencia a esta mujer, la trajo a su casa y consumó el pecado. Y consumó aquí ya su muerte espiritual, se separó, estaba totalmente desconectado de Dios. Totalmente desconectado de Dios.
corazón duro, frío. ¿Y qué pasa entonces con David? Bueno, y esto es lo que Dios describe para nuestras vidas, por eso es importantísimo que aprendamos a ejercitar el dominio propio. David trata de ocultar su pecado, pecó mal, bueno. Versículo 5, concibió la mujer y envió a hacérselo saber a David diciendo: estoy encinta. Quedó embarazada y le hizo saber a David: quedé embarazada. ¿Mi esposo dónde está? En el campo de batalla. Entonces David envió a decir a Joab, el general del ejército: envíame a Urías Heteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: póngale cuidado, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado un presente de la mesa del rey, comida de banquete, algo delicioso para que llevara a su casa junto a su esposa. David llama al esposo de Betsabé, está embarazada, el otro está en guerra, esa guerra dura meses, o sea, cuando Urías llegue, oh sorpresa, ¿quién embarazó a mi esposo? Y va a salir toda la luz y bueno, un problemón en que se mete David. Entonces manda a llamar a Urías, muy astuto, en vez de estar pensando David, ¿en qué tiene que estar pensando David? En los asuntos de la guerra, en gobernar el país. ¿Y en qué empieza a ocupar su mente? ¿Cómo tapo este pecado? ¿Cómo oculto lo que acaba de suceder? Y gran parte de su pensamiento estaba en ocultar, en tapar su pecado, en tapar su vergüenza. En ningún momento hasta acá vemos que David dijo: caramba, tengo que confesarle mi pecado a mi hermano Urías, voy a llamarlo y pedirle perdón. Y bueno, de ninguna manera. Él lo trajo y le dice: ve a tu casa y lávate los pies. Lávate los pies es una expresión que la entendemos claramente por el mismo contexto, pero la expresión de lávate los pies es: pues usted viene a su casa de la guerra, viene sucio. Ese lavarse es antes de irse a la cama. Báñese limpio para que vaya y se acueste en su cama con su esposa. En otras palabras, muy claro, David está diciendo: vaya para su casa y disfrute sexualmente de la relación con su esposa. Eso es lo que le está diciendo. Y para ambientar la cosa, le manda comida de la mesa del rey. Vayan, tengan un banquete rico con su esposa esta noche, unos vinitos, disfrutan, se ponen buenos ánimos y van y tienen relaciones sexuales. Usted se va mañana para el campo de batalla, me lave las manos. Nadie supo del pecado con Betsabé, salvo los siervos que la llevaron y todo eso. Nos pasa que cuando hemos pecado empezamos a mirar: ahora cómo yo escondo esto, y ahora cómo tapo esto, y no puedo salir a la verdad, no puedo encontrarme. Cuando una persona que se está disimulando de un momento a otro: no es que no puedo, no es que no tengo tiempo, no es que... La gente piensa que uno claramente se da cuenta, se desconectó del Señor, está en pecado. El pecado nos aleja de Dios. El pecado nos aleja de aquellas personas que nosotros referenciamos como: esta persona es luz, es de parte de Dios, y mi pecado va a salir a la luz si me acerco a esta persona. Entonces yo trato de evitarla. Es parte de esta espiral que uno va cayendo. Y me voy alejando de las personas que me pueden acercar nuevamente a Dios. Porque la vergüenza y el deseo de seguir con ese deseo carnal desenfrenado me lleva a alejarme más y más de Dios. Cada día me voy metiendo en un hueco más oscuro, el corazón más duro. ¿Cuál fue la respuesta al día siguiente? Porque miren lo que dice, ¿no? Y saliendo Urías de la casa del rey, mentiras. La respuesta del siervo fiel: mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. Se le dañó el plan a David. E hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Entonces, tráigame a Urías. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Mire la respuesta de este siervo fiel
cómo debería haber confrontado a David y para que David se recompusiera de su mal camino que llevaba. En la respuesta, versículo 11, Urías respondió a David: el arca del pacto, el arca de Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Entonces Urías le dice: vea, todo Israel está en el campo de batalla, durmiendo en campañas, ninguno está gozando de placeres, ni de su esposa, ni de buena cama, ni de comida súper deliciosa. Estamos en batalla. El mismo Dios, el arca representa la presencia de Dios, la misma presencia de Dios, el arca está en el campo de batalla. Y dice allí: y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. La respuesta de Urías es la respuesta de un corazón que dice: yo cómo voy a deshonrar a Dios, cómo voy a deshonrarlo a usted, mi rey, cómo voy a deshonrar a mis hermanos consiervos que están en la batalla, cuando ellos están en la batalla y yo aquí no reído con mi esposa y disfrutando. No corresponde. Yo me identifico con ellos, me mantengo como ellos están allá, durmiendo en el piso como lo estaba durmiendo allá, hasta que vuelva a mi batalla. Estoy del todo con mis hermanos, no los voy a traicionar de ninguna manera. Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. De ninguna manera David escuchó la palabra de Urías como para decir: uy, caramba, si el pueblo está por allá, el arca de la alianza está por allá, todos en guerra, y yo aquí reído, pecando y haciendo todo lo que no debería hacer. Para nada. Él dice: me faltó emborracharlo, vamos a emborracharlo esta noche, y de pronto ahí sí se pone más entronadito y se va a buscar a su esposa, y tampoco le funcionó. Versículo 14: venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías, y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. Cada día va cayendo más. Ya no solamente hay adulterio, mentira, una cantidad de tramas, sino que ahora hay asesinato. Una orden de matar al esposo de Betsabé, mucho más lejos, con tal de tapar su pecado. Y de esta manera va alejándose más y más de Dios, cerrando sus ojos, cerrando su corazón, cerrando su mente, que cada día se vuelca más hacia sí mismo, hacia lo que él quiere, y se aleja cada día más de la voluntad de Dios. Sucede muy sutilmente, como lo hablábamos la semana pasada, y se va dando cuenta, simplemente va dejándose llevar por una espiral que lo va consumiendo, y va cayendo una bolita de nieve que empezó en la punta y va creciendo hacia abajo. Ese es el pecado de nuestra vida, cuando nos desconectamos de Dios. No es que pequé y me quedo aquí al ladito, salvo los pecados de que mire, Señor, perdóname por esta mala mirada, por este pensamiento, y de una vez recapacito y me restauro mi relación y sigo con Él. Pero cuando nos desconectamos, como el Señor nos ha venido mostrando las últimas semanas, pues simplemente vamos cayendo y cayendo y cayendo y cayendo. Nuestro corazón se va endureciendo y endureciendo. ¿Qué dice Dios respecto del acto de David? Versículo 27 dice: mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. David cometió todo este pecado y siguió viviendo su vida como si nada hubiera pasado. Siguió su vida, pasó un año, prácticamente, no alcanza a pasar, casi un año pasa, y él sigue como si nada hubiera pasado, hasta que Dios hace algo.
capítulo 12, versículo 1. Esta primera parte que vimos entonces nos muestra la espiral. ¿Qué sucede en nuestras vidas cuando nos desconectamos de Dios, cuando quitamos nuestra mirada de Dios, empezamos a alejarnos de Él, poner la mirada en nuestros propios deseos, lo que a mí me parece cómodo, lo que me gusta, no entendemos de razones, no escuchamos y seguimos buscando y tapando y ocultando y pecando y pecando y pecando y seguimos en nuestro pecado y seguimos fríos, alejados de Dios, aunque intelectualmente digamos yo voy a la iglesia, yo creo en Dios, y seguimos en una frialdad allí que no hay vida en nuestra comunión, en nuestra relación con Dios. Hasta que un día Jehová envió al profeta Natán a David y viniendo a él le dijo, póngale cuidado a la verdad tan astuta, tan sabia de Natán para hacer caer en cuenta a David, que aprendamos también de esto, ¿no? de que Dios nos dé sabiduría para saber cómo confrontar y cómo hablar en las situaciones donde debemos rescatar a un hermano. Había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenían como a una hija. ¿Qué tal la descripción de esta corderita, no? Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Y dijo a Natán, se enciende en furia David al escuchar este acto tan terrible de injusticia: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. De acuerdo a la ley de Moisés, este crimen debía pagarse con la muerte y tenía que darle 4 cabritos en recompensa por el que le había quitado, ¿cierto? Pero también, de acuerdo a la ley, estaba decretada la muerte para el que cometía el adulterio de la manera como David lo había hecho. Y entonces David, ¿qué es lo que hace? Determina un juicio sobre su propia conducta, pero él no lo había notado. Y miren, esto es muy importante que lo entendamos. Cuando nosotros vemos a otra persona y la juzgamos por algo que no nos parece, que a mí me genera un choque, ese juicio que nosotros hacemos a las personas normalmente está mostrando algo, una propia falencia de nuestro carácter. Y entonces, en vez y antes de nosotros señalar a la persona y decirle, es que tú haces esto, es que tú no sé qué, tenemos que aprender a mirarnos a nosotros mismos y decir, ¿qué hay en mí? ¿Qué está pasando en mí? ¿Por qué eso me afecta de esta manera? ¿Por qué eso me incomoda tanto? Y muchas veces nos vamos a dar cuenta que nosotros somos los que estamos cayendo en las circunstancias. Versículo 7, después de que David determina juicio sobre la vida de este hombre, entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Y así ha dicho Jehová. Esas fueron tus palabras de juicio sobre el hombre, pero estas son las palabras de juicio de Jehová sobre tu vida. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Atento a esta pregunta y tómala para ti. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? ¿Por qué tuviste en poco la palabra de Jehová para hacer lo malo delante de tus ojos? A Urías Heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora
no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste. El acto que hizo David con Betsabé y Urías fue un menosprecio a Dios, fue un desprecio a Dios. Y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Y eventualmente esto sucedió. Uno de los hijos de David lo usurpa del trono y agarra a las mujeres de David y tiene relaciones con ellas a la vista de todo el pueblo, cumpliendo la sentencia que Dios había determinado sobre la vida de David. Versículo 13: cuando David escucha esto y cae en cuenta del pecado tan terrible que ha cometido, entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Dios ve que el arrepentimiento de David es genuino, y ya lo vamos a entender por lo que continúa. Y como consecuencia de este arrepentimiento genuino, Dios perdona a David cuando, de acuerdo a la ley de Moisés, debía morir. Dios lo perdona de sus pecados tan terribles que ha cometido contra los hombres, pero sobre todo contra Dios. Nosotros, al igual que David, necesitamos ser confrontados, necesitamos ser exhortados, necesitamos que alguien nos haga caer en cuenta de nuestro pecado, y eso lo hace Dios en estos espacios, en los mensajes del domingo. Dios trae a nosotros ese redarguir de pecado, ese caramba, estoy fallando en esto, caramba, estoy mal en esto, que debe movernos como a David a un arrepentimiento. Dios utiliza también una cita de discipulado, una conversación con el líder. Dios usa también para confrontarnos un tiempo devocional. El mismo Espíritu Santo, a través de la Biblia, trae esa palabra directo a nuestro corazón, y somos confrontados para ser movidos a un arrepentimiento, un volvernos a Dios y un compromiso de caminar para Dios. Esta confrontación puede darse en una conversación con nuestra pareja, en una conversación con un amigo cercano, y eso también entonces nos enseña algo y nos dice algo muy importante, y es que nosotros tenemos que ser cercanos a nuestros líderes, mostrarnos vulnerables y abiertos para que se sientan totalmente en la confianza, no solamente los líderes, sino los amigos dentro de la iglesia, que se sienten en la confianza de decirnos: oye, te veo mal, necesitas levantarte, yo te tiendo mi mano, necesitas volver a los caminos del Señor, necesitas volver a congregarte, necesitas volver a orar, necesitas arrepentirte de tu pecado que estás cometiendo. Necesitamos que alguien cercano a nosotros, que nos conozca y se dé cuenta de nuestras fallas, de nuestros pecados, para que nos ayude a levantar. Necesitamos estar dispuestos para eso. Cuando nos alejamos de los planes de Dios, pecamos. Tenemos en poco la palabra de Dios, como le dice aquí. ¿Por qué tuviste en poco la palabra de Dios para desobedecerle? Tenemos en poco la palabra de Dios. Dios dice: no os mintáis los unos a los otros. Seguimos diciendo mentiras. Ninguna palabra grosera salga de tu boca. Siguen saliendo palabras groseras de nuestra boca. Los fornicarios no entrarán al reino de los cielos. Seguimos fornicando. Traed vuestros diezmos a la alfolía y alimento en mi casa. Seguimos sin traer nuestros diezmos y ofrendas a la iglesia. Y predicar el evangelio a toda criatura. Seguimos sin ir y sin predicar el evangelio.
Estamos menospreciando, despreciando a Dios y su preciosa palabra que nos ha dado. ¿Cómo puede haber un arrepentimiento genuino en mi vida si sigo pecando? Si sigo en las mismas. Sí, Señor, perdóname, pero sigo sin evangelizar. Sí, Señor, perdóname, pero sigo sin darle lo que le corresponde a Dios. Perdóname, pero sigo mintiendo y sigo diciendo groserías sin que haya ni siquiera una lucha ni un esfuerzo en mi vida por tomar. Voy a obedecer, voy a dar pasos determinantes hoy que muestren un cambio de actitud. Debido a un genuino arrepentimiento, Dios perdonó a David. Y entonces, para levantarnos de nuestra caída, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo primero que vemos aquí que hace David? Un reconocimiento de su pecado. Pequé contra ti, Dios. He transgredido tu palabra. Arrepentimiento implica cambio. Si transgredí tu palabra, hoy mismo empiezo a obedecerla. Cuando David es confrontado por Natán y se da cuenta del pecado, escribe y nos deja a nosotros un legado muy hermoso en el Salmo 51. Vamos por favor al Salmo 51. Y allí vemos cómo se da una progresión de David. Después de haber caído, ahora empieza a escalar, a volver al encuentro de Dios y restaurar, restablecer todo lo que tenía cuando habitaba a los pies de su Señor. Entonces, no importa el pecado terrible que tú hayas cometido, no importa si hay un arrepentimiento en tu vida. Dios es fiel, Dios es justo para perdonarte tus pecados. Perdonó a David de un adulterio, de un asesinato y muchas otras cosas ante la mano. Así que Dios puede perdonar tus pecados. Necesitas arrepentirte y comprometerte en este genuino cambio, en esta genuina vida para Dios. Salmo 51. ¿Qué hace David en este primer versículo? En este primer versículo reconoce su pecado delante de Dios y reconoce con dolor que ha ofendido a Dios. Miremos: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. David está elevando un clamor a Dios, pidiendo piedad, pidiendo que Dios muestre un favor que yo no merezco. Merezco ser perdonado. ¿Qué dice la ley? Que yo maté y adulteré, yo tengo que morir. Yo no merezco tu favor. Yo no merezco que tú me des la vida eterna porque soy un hombre pecador. Pero por favor, conforme a la multitud de tus misericordias, ten piedad de mí. Muestra compasión de mi conducta. Mira mi genuino arrepentimiento. Estamos apelando a la bondad y misericordia de Dios. No es un derecho adquirido. No es que yo simplemente rezo una oración y entonces listo, perdonado para seguir pecando. De ninguna manera. He ofendido profundamente a Dios con mi pecado. Y necesito clamar a Él profundamente por su misericordia y piedad. Sigue, versículo 2: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. La palabra hebrea que se usa aquí para decir lávame no es simplemente meter un trapito en el agua y restregarlo, sino implica un exprimir, un golpear, así como llevaban al río y sobre las piedras golpeaban la ropa. Esa es la expresión de necesito que esto salga, pero mejor dicho, una limpieza profunda, sacarle toda la suciedad a mi vida. Entonces David, ¿qué está aspirando? ¿Qué quiere David? Quiero una vida de limpieza total de mis pecados. No es que sí confieso este y sí confieso este, pero voy a la evangelización
limpieza total, purificación delante de Dios. Y esto es lo que está clamando aquí David. Esa limpieza es una búsqueda. Si yo me mantengo sucio, recordemos, Dios es santo. ¿Puede un hombre que aún tiene pecado, que no está limpio del todo, puede tener una comunión con Dios? Lo hemos visto y lo tenemos muy claro. Dios es santo y no puede tener nada que ver con el pecador. Y si yo aún tengo un pecadillo en mi vida, no puedo venir a estar con el Señor, no puedo reconstruir mi vida con Dios y sigo en derrota y sigo en pecado. Por más de que vaya a la iglesia, por más de que si obedezco esto y esto. Pero si conscientemente sigo desobedeciendo lo otro, sigo en pecado. Por eso es importantísimo que entendamos esto y lo que está diciendo David. Yo necesito una limpieza total y absoluta de mi vida para poder restaurar mi comunión contigo y experimentar todo lo que puedo experimentar estando en mi relación contigo. Versículo 3. ¿Por qué necesito volver a estar contigo? Porque yo reconozco mis rebeliones. Mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas conocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. David está haciendo un reconocimiento total y absoluto de sus pecados, y no simplemente por temor al castigo, porque es que si no me confieso entonces viene, no por temor a las consecuencias, porque las consecuencias vienen igual. Dios a David lo perdonó, pero las consecuencias de sus actos vinieron de todas formas. Dice: mi pecado está siempre delante de mí. Es que la conciencia del Hijo de Dios que se mantiene en el pecado nunca está tranquila, nunca está en paz. Siempre sabe que está ahí y lo atormenta, le hace ruido. Debo tapar este pecado, no puedo hacer esto, no puedo hacer esto. Está todo el tiempo allí generando un ruido ensordecedor. Siempre el pecado está ahí delante. No hay descanso para un hijo de Dios que se mantenga en pecado. Y entonces muchos dicen: ¿y por qué no se cumple en mí eso de venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar? Y no sé qué. Si seguimos en pecado, no vamos a poder recibir el descanso de Dios. No vamos a estar en la paz de Dios de ninguna manera. Estamos lejos de Dios. La bendición y la cobertura de Dios no viene a nuestras vidas. Viene la misericordia que Dios tiene para con justos y pecadores, de un trabajo, de la comida, de un techo, de que salga el sol, que caiga la lluvia. Eso sigue viniendo sobre nuestras vidas. Pero las gracias especiales para sus hijos no las experimentamos. Esta confesión que hace David va de la mano, y para que lo entendamos nosotros, va de la mano con un reconocimiento de que Dios es justo en su palabra. Yo no puedo arrepentirme de mis pecados a menos que reconozca y diga: Señor, tú lo dices, yo no lo entiendo, a mí no me parece, pero ese es mi problema por la dureza de mi pecado y mi rebeldía. Tú eres justo en lo que dices y yo debo obedecer lo que dices. Perdóname. Todo lo que tú dices es. Hay un reconocimiento de que Dios es justo en lo que Él dice y hace juicio sobre mi vida con base en sus palabras como juzgado. Versículo 5: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. David no está sacando una excusa de que es que yo pequé porque es que fui concebido en el pecado de mi mamá y eso. No, todo lo contrario. David aquí está diciendo: yo soy un hombre en condición de hombre caído, como todos los que hemos nacido después de Adán. Estamos caídos y separados de ti, Señor. Es un reconocimiento de: soy un hombre con naturaleza caída, que me distancié de ti y ahí la consecuencia de mi pecado. Necesito de ti, necesito ser sustentado y sostenido por ti, Señor. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. ¿Qué sigue buscando David?
sigue clamando por una pureza, por una limpieza total y absoluta. Purifícame con hisopo. El lavado con hisopo es referencia a una ceremonia de limpieza y purificación justamente con sangre. Por ejemplo, en la Pascua, para salir del pueblo, el pueblo untó unos hisopos en la sangre de los corderos y con esos hisopos pintaron las puertas de las casas y no vino la muerte cuando vino sobre el pueblo de Egipto, y ellos fueron salvados. Y luego, de acuerdo a la ley de levitas, era para purificación y limpieza total de los pecados, una ceremonia ritual. Entonces aquí David está diciendo: yo necesito ser, pero completamente purificado, completamente limpiado. Que no haya nada en mi vida que impida que yo esté en tu presencia y que habite en el gozo de estar contigo. Y miren lo que continúa, ¿no? Por eso lo entendemos. Versículo 8: hazme oír gozo y alegría. Él perdió el gozo y la alegría, perdió la felicidad de la vida. Seguía viviendo sus rutinas, pero ya no estaba ese gozo. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. David está de rodillas con el corazón en la mano, con sus ojos empapados, diciéndole a Dios: papá, me quiero escuchar que tú me dices te perdono. Todos tus pecados son borrados y olvidados. Vuelve a mi presencia, vuelve a mis brazos. ¿Quién quiere recuperar ese gozo, ese saber que realmente ya no hay nada más en su corazón? Pero no son palabras simplemente, es un corazón desesperado por estar totalmente limpio en la presencia, en los brazos de su Señor. 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Esa palabra crea en mí es la misma palabra de Génesis, de crear, la creación, es la misma palabra, de hacer algo nuevo. David está clamando aquí por la promesa de la Biblia de: necesito un corazón nuevo en mi vida, Señor. Porque me he desviado, me he ensuciado, he puesto la mirada en mí mismo, he alimentado mi ego. Yo necesito un corazón totalmente enfocado en ti, que te ame apasionadamente, que te obedezca esforzada y valientemente. Un corazón limpio de pecado, que ama la santidad. Un corazón esforzado por obedecerte, por andar en tus caminos, no en los míos. Cuando pecamos, lo primero que perdemos es la comunión con Dios, la intimidad con Dios. Lo segundo que perdemos es obviamente el respaldo del Espíritu Santo en nuestras vidas, el poder para vivir la vida cristiana en victoria. Lo perdemos al contristar al Espíritu Santo, lo apagamos. Y entonces aquí David está diciendo: yo necesito volver a experimentar el poder de tu Espíritu Santo en mi vida, ese poder, ese amor, ese dominio propio, donde estoy apasionado por ti, por la evangelización, por honrarte, por agradarte, por hacer todo lo que tú mandas que yo haga, por controlar esos malos deseos en mi vida, en tu poder, en tus fuerzas, porque en las mías definitivamente no puedo, Señor. Necesito nuevamente estar así de limpio para experimentar esa llenura del Espíritu Santo, que de otra forma no voy a poder experimentar. 12. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. ¿Cuál es el clamor de David? Pierde la comunión con Dios, pierde el poder activo del Espíritu Santo en su vida, pierde el gozo en su vida, ya no está feliz. Cuando uno se desconecta de Dios, sus caminos los llevan por un mundo triste, sin sentido, vano. Muchas personas en esa misma desconexión con Dios empiezan a experimentar cuadros de tristeza, de depresión, de sinsentido, de hay un vacío en mi vida, esto no tiene sentido para mí, no sé qué hago, no sé cuál es mi propósito. Y aquí David, y es lo que nos debe llevar a un mínimo arrepentimiento
arrepentimiento es: Señor, quiero, pero nada más es un anhelo de lo profundo de nuestro corazón. Necesito volver a experimentar ese gozo. El fruto del Espíritu Santo es ese gozo, ese amor, esa felicidad, que no depende de mis situaciones, sino de mi conexión con Dios. Y hay un clamor en ese volver al Señor de: necesito ese gozo. No es simplemente una vida religiosa, sino vivir en tu gozo, en tu presencia. No hay nada más gozoso, no hay más deleite que estar metidos allá en oración, en la palabra de Dios, escuchando su voz, rindiendo nuestro corazón, obedeciendo, alabándole. No hay nada más gozoso en la vida que eso con el Señor. Y dice aquí, ¿no? Cuando vuelva a estar contigo y recupere ese poder en el Espíritu Santo y esté ese gozo en mí nuevamente, Señor, yo voy a hablar acerca de ti. Yo voy a proclamar tu santo nombre a todas las personas que me encuentren en el camino, para que ellos vengan a ti. En otras palabras, David está diciendo: hay consecuencias de mi arrepentimiento, hay un cambio. Yo me había callado, ni siquiera yo te estaba buscando. A partir de ahora te quiero buscar, quiero hablar de ti, quiero proclamar tu nombre. Voy a empezar a evangelizar. Voy a dejar de mentir, voy a dejar de decir groserías, voy a dejar de fornicar, voy a empezar a traer mis diezmos y ofrendas, voy a empezar a ser discípulo, voy a empezar. Ya no más excusas. Que es que no quiero, no estoy dispuesto. Lo lamento por ti, pero estás muerto en tus delitos y pecados, sin santidad nadie verá a Dios. Arrepentimiento es la palabra griega metanoia, cambio de mente, por lo tanto cambio de actitud. No es remordimiento, es que ay, sí la separé y un ratito después vuelvo y hago lo mismo. No, el arrepentimiento implica un hasta aquí llegué, no más con esto. No es que voy a intentarlo, no es voy a intentarlo, es voy a hacerlo. Si en mi esfuerzo por hacerlo fallo, Señor, perdóname, pero tú ves que me estoy esforzando por hacerlo. Sigue fortaleciéndote en mí, sigue ayudándome. Yo sé que contigo voy a triunfar. Y sigo esforzado hasta que logre obedecer en cada uno de los aspectos que Dios demanda de mi vida. No hay arrepentimiento y restauración con Dios a menos que te dispongas a obedecerlo, a hacer lo que no estabas haciendo. Versículo 14: líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. ¿Qué está diciendo David? Yo acabé de matar a un hombre, no quiero volver a eso. Ayúdame para no volver atrás en mi pecado. No quiero volver a caer en ese pecado. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Qué dice David? Señor, un arrepentimiento implica una nueva vida. Ya no vivo para mí, sino que vivo para ti. Vivo para glorificarte, para alabarte, para exaltarte por quien tú eres, por las cosas que haces. Yo te daría sacrificios, si lo ponemos en el contexto, vacas, corderos, bueyes. Pero dice, eso no es lo que te agrada a ti en realidad. Tú quieres un corazón contrito y humillado. Sacrificio vivo, santo, agradable a Dios es vuestro culto racional. Dice la palabra también en Romanos, ¿no? Que entreguemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Romanos 12:1. Lo que David está diciendo aquí es, Señor, en este volver a ti, hago una confesión, hago una declaración y un compromiso de que el sacrificio no son bueyes y animales, es mi vida, no entregada en muerte, sino vida para ti. Mi mente, mi mirada, mis actitudes, mis palabras
son para honrarte, para glorificarte, para que el mundo te escuche y te alabe también. Para que me vean a mí y digan, yo también quiero seguir el camino del Señor. Mira cómo va de gozoso. ¿Cómo entró David cuando entró con el arca a la ciudad? ¿Recuerdan? Entró bailando, tanto que su esposa sintió vergüenza y dijo, usted bailando y moviéndose como un cualquiera. Él dice, danzo en la presencia de mi Dios, de gozo y de alegría, y aún más danzaré delante del Señor. Y eso es lo que está hablando aquí David. Yo voy en una subida espectacular donde me regocijo en mi Señor y ya no vivo para mí, ya no me desenfoco para mirar las cositas. No, estoy totalmente concentrado en glorificarte, en alabarte, en obedecerte. Vida para el Señor, una vida comprometida. Un arrepentimiento genuino nos lleva entonces a reconocer esa condición delante de Dios y asumir compromisos movido en el poder del Espíritu Santo. Cuando estamos buscando a Dios de esta manera, no hay nada que se detenga entre la presencia de Dios y nosotros, no hay nada que se interponga. Experimentamos al Señor de una manera increíble, tal y como Dios lo determinó. Por eso Jesucristo dijo, les conviene, porque va a venir el Espíritu Santo, los guía a toda verdad, los redarguye. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, amabilidad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Todas esas cosas espectaculares para nosotros. Nosotros no podemos seguir viviendo una vida cristiana a medias, fríos, obedeciendo parcialmente. Si ustedes no lo han experimentado, y yo creería que sí, el gozo de caminar con el Señor es lo más maravilloso. Ese primer amor que se experimenta, se puede experimentar a lo largo de la vida cristiana, ya no como el primer amor de una manera más madura, más evolucionada, más crecidos nosotros, porque vamos creciendo, pero se experimenta esa misma pasión por estar con el Señor, que no hay nada más maravilloso que reunirnos los hermanos, que estar en la intimidad buscándolo a la madrugada, que escuchar su voz, alabarle, hablar de él a otras personas, esforzarnos en obedecer todo lo que Él nos dice, porque es que esa intimidad, esa presencia nos mueve y no podemos seguir atrapados ni enredados en pecados, en cosas que nos retienen las bendiciones de Dios en nuestra vida, que no nos dejan avanzar y que seguimos allí en el mismo ciclo, siempre los mismos pecados, siempre las mismas quejas de parte de nuestra pareja, siempre los mismos errores que cometemos en la calle, en el trabajo. Ya no más. Yo los invito a que, con base en esta palabra que hemos escuchado de parte del Señor, tengamos un tiempo de oración, y que si el Señor ha hablado a tu corazón en esta mañana, que te dispongas para tener esa misma actitud de David. Vamos a empezar un tiempo de alabanza, de oración, donde vamos a ir dirigiéndonos en este camino de David, de volvernos al